todo ser viviente enferma de algo. El que no quiera enfermarse, que no nazca. Es verdad, Básicamente. es verdad. Sí, básicamente. Bueno, ¿cómo así? O sea, ¿cómo empezamos para empezar a entender que sí es cierto que las emociones tienen que ver mucho con las enfermedades? Yo siempre coloco este ejemplo. Si tú vas un 24 de diciembre a las 10 de la noche a urgencias, está desocupado. Ah, Sí. Si tú llegas un 31 de diciembre a urgencias, no hay nadie. Si llegas al amanecer, ya el 1 de enero ya se empezó a llenar urgencias, Claro. porque ya la gente, no solamente porque estaba tomando o hubo accidente, sino también porque la gente está pensando que el 2 de enero hay que ir a trabajar. Entonces se genera como una emoción de qué pereza ir, quiero seguir con mi familia. Entonces las emociones definitivamente, y yo siempre digo, yo soy la muestra viviente de cómo las emociones nos enferman. Yo tengo un diagnóstico y es súper importante. Yo los invito a que no vuelvan a decir es que yo tengo una enfermedad. Uy, sí. No, yo tengo un diagnóstico de una fibromialgia severa que apareció después de que tuve un tumor cerebral. Y a raíz de eso fue que yo empecé a investigar por qué nos enfermamos, por qué se originó ese tumor cerebral. Y yo me di cuenta cómo fue que yo lo originé, un tumor de meninge, y era el deseo de saber mucho. O sea, yo siempre digo, ya no estudio más. Y al rato digo, ay, un cursito nuevo, ay, ese tema me interesa. Y pienso que esa necesidad mía de estar siempre aprendiendo algo me generó como en el cerebro esa idea de necesito poder acumular más información. Entonces el cerebro dice, tengo que crecer, y eso sucede con todo. Por ejemplo, Uy. vamos al grano. Cuando nosotros nacemos, lo primero que hacemos es ¿qué? La primera inhalación de aire. Inmediatamente el cerebro codifica, respirar es igual a vida, es vivir. Entonces, lo que he encontrado muchísimo, y no solamente lo he dicho yo, esto comenzó con Hammer, que es la medicina germánica, la nueva medicina. El doctor Hammer empieza a investigar cómo las enfermedades en sus pacientes. Él dice, esta paciente tuvo un divorcio reciente, esta paciente, su pareja murió, pasó esto, y empieza a darse cuenta que las pacientes que tenían problemas en relaciones de pareja comenzaban a desarrollar cáncer de seno derecho cuadrante externo. wow, tan Uy. preciso. Así exactamente. Wow. Entonces él empezó a darse cuenta, pacientes con problemas con los hijos simbólicos, reales o imaginarios, seno izquierdo. Y él empieza a hacer una serie de investigaciones y empieza a darse cuenta, problemas que han tenido, personas que han tenido problemas muy grandes económicos en su niñez, o que han tenido miedo a perder el dinero, o que han tenido quiebras financieras, comienzan a desarrollar cáncer de hígado. Uy. Que el hígado es donde se guardan las reservas. Entonces el doctor Hammer, alemán, de hecho obviamente estuvo en la cárcel, lo han perseguido, dicen que esto es una pseudociencia, Sí. y yo empiezo a darme cuenta, no necesito preguntarle mucho a una persona cuando me dice, sufro de colitis, colon irritable, ya sé que esa persona piensa, Claro. piensa. ¿Por qué? Porque el colon es el segundo cerebro. Ay, Nuestro Dios. colon es nuestro segundo cerebro. Entonces yo me doy cuenta a raíz de mi proceso de enfermedad, porque realmente yo de profesión soy contadora pública. De hecho, trabajé 25 años en el sector financiero, y a raíz del proceso que yo viví de mi enfermedad comencé a investigar y por qué uno se enferma y llega a mi vida la medicina germánica, un libro que me encanta que se llama Medicina Patas Arriba del doctor Hammer, y el doctor Hammer a raíz de esta investigación y tiene un proceso personal muy fuerte, y es que su hijo Dick tenía 17 años, recibe por accidente en un proceso que estaban en una cacería un disparo en un testículo. Dick es hospitalizado, a los 6 meses le da una gangrena y fallece. Ay. Y a Hammer se le desencadena un cáncer de testículo, y a la esposa un cáncer de ovario. Y él dice, esto tiene que ver con los hijos, la reproducción. Y él ya venía investigando, la esposa del doctor Hammer fallece, y Hammer sigue su investigación, él se sana, sigue con su proceso de investigación, y empiezan todo este tema de la biodescodificación, la bioreprogramación, la descodificación genética. Empezamos a hablar también de transgeneracional, cómo es que esto es un tema Bueno, demasiado pero venga, apasionante. vamos a hablarlo un poco más Claro. sencillo para todo el mundo. ¿Cuáles son esas Sí. emociones que afectan nuestra salud, pero que son las que tenemos que tener en cuenta? Muy bien. Hay una frase que dice, el cuerpo grita lo que la boca calla. Ay, Ay, la negra, negrita lo se dijo lo la negra empezando el sabe, programa, ya claro. sabe. Muy bien. Y yo siempre les reencuadro así y digo, el cuerpo grita lo que la mente no comprende. Porque no se trata si callé o no, se trata de si lo comprendí.
Porque entonces hay personas que dicen, antes yo todo lo digo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me siento mal contigo, yo te pego una vaciada, te digo todo lo que siento, a ti te canto a la tabla, porque es que yo no me voy a enfermar. No es que lo digas, es si lo comprendes. Claro. Exactamente. Entonces, hablaba yo ahorita con alguien, le decía, por eso es que, para eso era, es que era el muro de las lamentaciones. Para usted lo que usted siente y sus emociones, está bien que las desahogue, no contra las personas. Porque qué yo tampoco bien. puedo ir vaciándole a todo el mundo mi ignorancia, Sí. porque yo me puedo sentir molesta por algo que yo no he podido procesar, que yo no comprendo, y voy y lo vacío en vos. No. Entonces la idea es que cuando entramos en procesos de comprensión, que la idea es entrar en procesos de comprensión, en procesos de amor, porque el amor todo lo sana. Entonces yo empiezo a convertirme en un ser inofendible. Cuando yo soy muy ofendible me enfermo mucho. Entonces las personas que sufren por todo, que se ofenden por todo, que es que no me llamó, que es que son personas que mantienen o crisis nerviosas o que también son las enfermedades mentales, que vienen a raíz de todos esos procesos que no comprendo o procesos emocionales. Gloria, pero entonces, a ver, supongamos, yo tengo un dolor de rodilla, tengo un dolor de cuello. Ya con todo esto que estamos interactuando, identifico cuál es la emoción que está ahí en este momento afectada. ¿Cómo proceso yo esa información? Para no quedarme ahí con que la supe, Ay, pero sí. no supe qué hacer nada. Ay, sí, lo que pasa es que el dolor de cuello es algo que estoy cargando. Sí, y entonces eso. el lado derecho tiene que ver con el masculino, entonces el lado izquierdo tiene que ver con el femenino. El lado derecho es el padre y el lado izquierdo es la madre, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? En Eso. procesos de comprensión. Entonces ya tenemos muchas herramientas. El conflicto es algo muy bonito porque cuando yo descubro en qué momento se generó el conflicto, yo por ejemplo que hago mucha terapia, cuando yo voy con una persona y la llevo en un proceso de relajación profunda, que también llaman hipnosis, yo lo llamo una relación profunda, y de verdad para conectarnos en qué momento hemos encontrado justo el momento en el que se ancló el conflicto. En ese momento yo estaba viviendo esta situación, en este momento una persona que yo atendí una vez que tenía un cáncer, diagnóstico de cáncer de colon, encontramos exactamente el momento en que ella se dio cuenta que el esposo le estaba haciendo infiel y sintió tanta ira, y esa ira no le instaló en el seno, le instaló en el colon. Ay, Entonces empieza a desencadenar, hoy está completamente sana. Porque ¿qué pasa con el conflicto? Dice Carl Jung. sí. Carl Jung, Qué hola. rico tenerte aquí, es que los estaba escuchando. Perdona que te interrumpa, continúa. Dale, Dorita. Carl Jung dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente dominará tu vida y lo llamarás destino. Entonces, cuando yo hago consciente esa emoción, es como, yo siempre he dicho que es como si estuvieran todas las emociones en un sótano oscuro. Y yo entro con una linterna y descubro la emoción que me está generando el malestar y la emoción desaparece. La enfermedad desaparece. Aclaro, para mí, dentro de todo lo que ya he estudiado, existen 3 tipos de enfermos. La persona enferma, que cuando ya le diagnostican la enfermedad, necesitas hacer un proceso de aceptación y de comprensión para vivir el desapego, porque ya va a abandonar este plano material, que son los pacientes terminales. Que suelte para que sea más fácil el proceso. Las personas que les diagnostican una enfermedad, como por ejemplo yo que tengo un diagnóstico de fibromialgia, que es una invitación de la vida, que aunque yo viva ese proceso, no quedarme lamentándome, quejándome, y es que me duele, y es que yo me levanto a las 4 de la mañana. ¿Y por qué madruga tanto? Porque si me quedo en la cama la fibromialgia me alcanza. O sea, me despierto y me levanto de una, voy a pilates, a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana no hay pilates, a las 6 sí. Medito, grabo mi mensaje todos los días muy temprano, o sea, tengo una vida muy activa, eso sí, me doy momentos de reposo. Cuando me siento cansada, descanso, cuando tengo sueño, duermo, y cuido mucho mis emociones. Y todo el tiempo estoy repitiendo, mi paz interior es todo, mi paz interior es todo, porque si pierdo la paz, pierdo la salud. Y lo tengo clarísimo. Y el tercer grupo de personas es como la que les decía a esta señora que tenía el problema del colon, que cuando llega y le diagnostican una enfermedad, está a tiempo, descubre el conflicto y se sana. Eso iba a qué preguntar, bien. Glorita. O sea, igual que las emociones nos enferman, una emoción positiva, un cambio positivo nos va a sanar. Entonces, hay técnicas de sanación de los conflictos que tenemos, porque además llegar a ellos no es nada fácil, porque siempre nos estamos dando excusas y mentiras a nosotros mismos. ¿Cuáles son esas técnicas que me ayudan a conocerme realmente y a saber cómo puedo sanar? Muy bien.
Hay un libro muy lindo que se llama Emociones que enferman, emociones que sanan. Que sanan. De hecho, hay una conferencia que se llama así, que yo dicto conferencia. Las emociones que sanan, la gratitud. O sea, ser conscientes de agradecer. ¿Y agradecer qué? Porque es que agradecer porque está haciendo un día muy lindo es muy fácil. Entonces nosotros desde nuestra ignorancia estamos súper acostumbrados a agradecer por lo que nos gusta. Claro. Gracias, Dios mío, por este día tan lindo. Gracias porque mi hijo pasó a la universidad. Gracias porque mi hija tiene un hogar maravilloso. Realmente ese agradecimiento es muy chévere. Sin embargo, no da desarrollo espiritual. Porque usted agradecer por lo que le gusta no le da desarrollo espiritual. Aquí lo que nos gusta es valorar. Disfruto este trabajo, disfruto este día con alegría, con entusiasmo, con amor. Eso es valorar. Y agradecer, la invitación es agradecer por las experiencias del pasado que me han llevado a tener una transformación hoy. Si yo no hubiera vivido lo que viví en el pasado, si no hubiera vivido esa situación con mi pareja, si yo no hubiera vivido de pronto esa pérdida financiera, si yo no hubiera vivido el proceso de enfermedad que tuve, yo no me hubiera transformado en el ser que soy. No sería la persona que soy. Entonces, agradecer por los aprendizajes que viví, por las experiencias del pasado. Entonces, el presente y lo que me gusta, lo valoro disfrutándolo. Y el pasado, agradezco los aprendizajes. Eso es más o menos decir que todo lo que llega a tu vida tiene un propósito divino y que tienes algo que mejorar y que aprender. Entonces debemos agradecer absolutamente todo, lo que juzgamos como bueno, pero también lo que juzgamos como malo. Agradecer porque realmente eso que yo veo como malo es mi sistema de creencias que me hace creer que hay algo malo, cuando realmente todas las situaciones me están mostrando algo que yo no puedo ver más allá porque lo estoy tratando de ver con la lógica de la mente. Entonces, por ejemplo, yo un día me subo a un taxi y me dice el taxi, era un lunes, y me dice, señora, buenos días, y me dice, pues más o menos, y me cuenta, ¿cómo le parece que anoche venía yo de la Avenida Oriental, subo al puente de San Diego, cuando iba bajando, domingo 10 de la noche, cuál es la probabilidad que hayan dos guardias de tránsito ahí? Y yo veo, cuando voy subiendo al puente, veo que venían dos hombres detrás de mí en una moto y vi que el de atrás sacó un revólver. Entonces yo aceleré y me pasé el semáforo, cuando es que dos guardas ahí, inmediatamente, señor, usted se acaba de pasar el semáforo, ¿no le parezco muy de malas? Y yo le dije, me parecen muy de buenas, porque si no se encuentra esos guardas, y él dijo, yo no pensé eso. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Y me dijo, me dijeron, usted se pasó el semáforo, sin embargo, le vamos a hacer un comparendo por algo más que le sale más barato, por cinturón, hagámoselo por cinturón. Y yo le dije, usted es muy de buenas. Y nosotros aprendemos todo el tiempo a pensar que la vida es algo lineal y que si no sale como a mí me gusta, es que está mal. Yo tengo un dicho, yo tengo un par de dichos que son mis mantras. Yo soy tan de buenas que hasta lo malo me sale bien. Y el otro es, para mí siempre hay. Entonces, cuando yo tomo esa actitud que tú preguntabas, ¿qué técnicas? El agradecimiento, la fe y la confianza, la certeza que de verdad todo va a estar bien, porque eso hace que la mente se eleve de frecuencia. Entonces, cuando yo tomo una actitud de sufriente, ¿qué pasa? Cuando llego, sí, a mí todo me pasa mal, yo soy lo más de malas, me metí en una frecuencia, me acabo de meter en una frecuencia en la que solo voy a encontrar cosas malas, solo cosas malas. Si yo tomo una actitud de decir, en este momento, las cosas no salieron como yo esperaba, porque la vida, a todos los que nos están viendo hoy, les tengo una noticia, la vida no es como queremos, es como necesitamos para lo que nos falta por aprender. Glorita, Gloria, por bella. Dios. Oiga, qué Qué enseñanza bueno. de vida, maravillosa, Sí. sobre todo porque en este momento yo sé que hay muchas personas y todos tenemos diferentes situaciones, conflictos, problemas, lo que sea. Total. Pero a partir del programa del día de hoy, a partir de esta charla, de esto que tan interesante que nos acabas de dar, aprendemos a tomar de una manera diferente lo que nos está pasando, agradecer y saber cómo tenemos que evolucionar las emociones para que precisamente no estemos ahí, mejor dicho, como quejando y quejando y quejando, sino más bien entender qué es lo que nos está A pasando. mí hay algo, Lina, que me gusta cuestionarme y es esta situación que me quiere enseñar. Sí, así es. O sea, esto que está sucediendo Así que es. es malo, ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué me está proponiendo? Más de Así ahí, es. pobrecito Andrés. Sí, no, Glory, te tenemos que tener Casi nuevamente que por tenemos aquí. que hacer un tratado de enfermedades porque Sí. es más comprender que si yo lucho contra la vida, voy a sufrir. Si yo Total. pregunto, Eso. ¿qué puedo aprender de esta situación? Va a Y ser siempre más. vamos a tener que aprender, algo que aprender, porque esta vida definitivamente es una escuela. Y lo que dicen por ahí, es tan buena maestra, la vida es tan buena maestra,
que hasta que no aprendamos la lección, nos la va a seguir repitiendo. repitiendo. Ay,